necesario por si se necesita consultar algún dato concreto. Y entonces comparto enseguida mi pantalla. Pues muy buenas tardes a todos y a todas. Qué gusto verlos hoy. Espero que estén disfrutando de su viernes por la tarde. Les aseguro que la sesión se va a pasar bien rápido y que vamos a aprovechar bastante esta hora y media que vamos a estar compartiendo en este espacio para las personas que están revisando este material, que no pudieron acompañarnos en el día de hoy y que están revisando la grabación de videollamada. Pues les saludo, profesores. Espero se encuentren muy bien también. Les comento que el día de cierre de entregas de productos será el 1 de agosto, como aparece en la plataforma educativa. Entonces hasta ese día estaré atendiendo retroalimentaciones y revisiones. Ya posteriormente, pues pasaré el listado de acreditación, que afortunadamente en este grupo, pues son muchas las muy valiosas aportaciones que he tenido de cada una y de cada uno de ustedes. Entonces, les comparto mi pantalla y comenzamos. Muy bien, pues ya nos unimos 16 personas. Muy buena tarde a todos. La sesión de hoy es la cuarta sesión síncrona en la que abordaremos el último apartado que integra la guía docente. Hemos llevado un proceso muy consistente en cuanto a las sesiones. Entonces la intención de estar aquí es para poder ir haciendo el cierre como tal de la construcción de esta herramienta, de este producto, de esta guía, de este recurso, si es que aún lo consideramos como tal. A mí me gusta llamarlo más como una planeación dinámica. Entonces, pues bueno, hoy concluimos con ese proceso. El orden de la sesión de hoy será la bienvenida, agradecer que están aquí y recuperar un poco lo que hemos trabajado en sesiones anteriores y de manera autogestiva. Vamos a identificar cuáles fueron aquellas estrategias de evaluación para la enseñanza y para el aprendizaje que establecimos en el momento anterior, los recursos para fortalecer los aprendizajes, así como los recursos y materiales que nos permitan tener elementos básicos, pero también aquellos recursos o materiales que pudieran ser complementarios. Pasamos a un siguiente espacio que será los acuerdos para el desarrollo de la UDA, y finalmente tendremos una actividad muy concretita a través de un Padlet para finalizar entonces con el cierre de la sesión. Y es muy importante pues tener un espacio de cierre en todo momento que vamos avanzando en nuestros cursos, para poder ir atando algunas inquietudes, resolviendo algunas dudas, para ir aterrizando ya de manera muy concreta lo que fuimos promoviendo o provocando a lo largo de nuestro curso taller. Muy bien, pues en este primer espacio de recuperación me encantaría pues saber cómo se encuentran hoy, que me puedan mencionar cómo se encuentran hoy, viernes 11 de julio. Compartirme qué tal les fue en este entregable, en esta fase de considerar aquellos instrumentos de evaluación que vamos a utilizar en nuestra UDA y que estamos compartiendo, incluso enunciando en nuestra guía docente, y cómo determinamos una estrategia de evaluación a lo largo de todo el abordaje. Me encantaría poder escuchar la voz de aquella persona, si, y no es para evidenciar para nada, sino es para darle voz en este espacio, de aquella persona que hasta el momento en el curso, por temas técnicos, por estar escuchando de manera activa más que con micrófono abierto o haciendo aportaciones, reteniendo todo lo que se comparte. Me gustaría escuchar la voz de aquella persona que hasta el momento no haya compartido en alguna de las sesiones su experiencia de cómo se encuentra hoy,
y en este caso, pues de cómo le fue en esta etapa de evaluación para poder consolidar su guía docente. Les pido por favor, pues puedan levantar la mano para que me compartan en un momentito y les menciono que estuve revisando todos los entregables. En cuanto a entregables, vi algunos que me compartieron un documento en blanco, el formato, digamos, ¿no? Que se descarga. Entonces hubo un docente, no recuerdo concretamente el nombre, debía anotarlo, pero que me colocó un enlace sin acceso para poder visualizar su documento. Entonces, si pudiéramos ver en nuestros trabajos, cuando tengan oportunidad de sus envíos, todos ya, bueno, al menos al corte de ayer, si no me equivoco, ya los tenía todos revisados anteriores y los más actuales. Entonces, si les puse un comentario de me entregó el formato en blanco, por favor, volver a cargar el documento correspondiente o bien su enlace no me permitió revisar el material, me puedan compartir nuevamente la tarea. No hay ningún problema, es un error de, hasta podríamos decir dactilar o de dedo que nos pueda pasar, seleccionar el archivo que no era. Entonces, pues nada más mencionarles eso para que estén muy al pendiente de la retroalimentación que les hice. Muy bien. ¿Quién me comparte? ¿Cómo se encuentra hoy? Adelante, profesor Ontivier. Ontiver, a ver. Creo que tiene micrófono Sí, apagado. sí, soy Listo. Roberto Ontiveros. Excelente, Ontiveros. Adelante, profesor. Bueno, pues respondiendo a la primera pregunta que cómo me encuentro hoy, pues bastante bien, bastante descansado en esta semana de que no tuvimos pues actividades y pues he estado realizando cosas pendientes por aquí de familiares, entonces, pero muy bien. Qué bueno. ¿Está en Guanajuato, maestro? Sí, estoy aquí en la ciudad de Guanajuato. Excelente. Ah, muy bien, pues disfrutando del clima tan bonito que nos ha tocado esta semana. Sí, por las noches ha llovido un poco, pero bien durante el día. Excelente, muy bien, muchas gracias. Pues, ¿cómo le fue con esta entrega? ¿Sí pudo hacerla o no tuvo oportunidad? No, sí, sí, sí pude hacer la evaluación de los aprendizajes. ¿Cómo Eh, le fue? Ujú. pues, pues bien, estuve pues revisando la cuestión del material pues que está aquí en en la plataforma y viendo el video y después pues me metí a la evaluación de los aprendizajes y pues hice pues algunos ajustes de los que había presentado pues anteriormente en mi guía didáctica. Entonces aquí en los criterios de evaluación, pues puse por ahí los conocimientos previos, es decir, con una evaluación inicial o diagnóstica, puse ahí la cuestión de los conocimientos previos y, y después puse dos evaluaciones de seguimiento como autoevaluación de opción múltiple. Eso sería pues hacerlos pues allí pues en línea y dos evaluaciones parciales como heteroevaluaciones basados en una rúbrica y al fin del momento lo estoy enlazando con respecto a la cuestión de los momentos eh, Excelente. que lo estoy haciendo con el momento 2 y la mitad del cuarto momento y finalmente una evaluación integral o trabajo final que viene siendo como un proyecto, como heteroevaluación, y todo esto pues viene siendo sumativo, basado también en una rúbrica al fin del momento 4. Ok. Eso lo puse ahí como evaluación de los aprendizajes tendientes a tener una evaluación continua durante pues la clase, estar dando una evaluación continua. Respecto a los productos de aprendizaje y a la cuestión de la ponderación,
Eh, yo ahí le estoy dando a la evaluación inicial o diagnóstica, pues sí, recordarles por ahí qué es lo que necesitan, recordarles lo que deben de tener de otros cursos previos. Le puse como evaluación inicial o diagnóstica, y eso le puse una ponderación de un 5%. Después, yo estoy tomando ahí en cuenta pues la asistencia a clases, le pongo puntualidad y asistencia pues a las clases, porque he tenido la experiencia que cuando no, pues se tiene un registro de los alumnos que van a una lista de asistencia, pues se sumen mucho y está muy, no hay mucha participación pues a veces ahí, luego pues eso a veces los retrasa. Entonces la puntualidad de asistencia le estoy dando un 10%, las tareas y ejercicios otro 10%, evaluación de seguimiento un 10% y un portafolio de evidencias 10%. Y dentro de las evaluaciones parciales tengo un primer parcial que lo estoy ponderando en un 15%, el segundo parcial un 15% y el examen y trabajo final un 25%. En total da un total del 100%. Ok, muy Eh, bien, muy concreto. sí, pues eso es lo que yo puse por ahí en esta tercera sección, en la parte de evaluación de los aprendizajes. Excelente, profesor, muchas gracias. Muy claro. Nada más tengo dos inquietudes. Sí, Esto es institucional, la verdad desconozco porque luego en la institución en donde yo estoy, la asistencia no se pondera, se pone como un criterio. Entonces, si tú asistes menos de la mitad de las sesiones, ya estás casi que en extra, ¿no? Por inasistencias. Eh, de ahí uno considera el rango de asistencias, por ejemplo, como criterio para poder tener una práctica. Cuando no asistes como estudiante a las 3 sesiones de preparación previas para salir a una práctica profesional, pues entonces no tienes derecho a ir a la práctica porque no te preparaste en las sesiones. Eso nada más lo menciono. Así he hecho yo algunos ejercicios, sobre todo cuando llevo a mis estudiantes de educación a escuelas primarias o telesecundarias, que es donde practican la didáctica. Lo menciono nada más como comentario, no sé cuál sea como el mecanismo, pero eso a consideración. Y el otro lo diagnóstico está bien, es una ponderación baja, el 5% con el examen. Usualmente se recomienda que esa evaluación diagnóstica no tenga una ponderación porque son los saberes previos, lo que ujú, nosotros no hemos acompañado, sino que ellos saben, pero sí lo que tenemos que hacer es hacerles ver los resultados. Ojo, no implica que no sea importante, implica que es un proceso diagnóstico que no pondera, pero que sí me da información para que el estudiante pueda saber en qué nivel está y entonces ante eso recomendarle que preste más atención a un tema concreto o donde le fue mal. Meramente de acompañamiento, pero sigue siendo un elemento de evaluación no ponderable, no califica, no da un porcentaje, pero sí es una evaluación para conocer estos saberes previos. Lo dejo nada más nuevamente como comentario. Ahora sí que el criterio que usted establezca, pues es el que define para la práctica, ¿no? sí, bueno, aquí también sí nos comentan que no es, sí ya tiene muchos años que no es obligatorio pasar pues asistencia, Ujú. pero y dentro de las lineamientos pues por ahí de la clase, pues ah, hay, tampoco está en la normatividad, pero hay Ujú. la mayoría de algunos profesores consideran que debe de asistirse por lo menos el 80% de asistencia, es decir, un 20% de faltas. Ujú. El problema es que se han dado casos que al final, si uno les dice a algún alumno, a algunos alumnos,
que tienen muchas faltas, hay necesidad de comprobación, de que uno tiene que demostrar que en realidad el alumno pues sí tuvo pues un número muy considerable de faltas y pues debido a eso pues no, pues muchas veces hasta no tiene pues derecho pues al examen final, entonces se le tiene que decir y tiene uno que respaldarse con algo pues para tenerlo ahí de evidencia. Es básicamente por esa situación. Sí, también respecto al examen diagnóstico inicial, sí yo lo tenía como 0, que no contaba simplemente para saber. Sin embargo, pues lo estoy cambiando porque lo pienso hacer a la semana o semana y media, y desde el inicio decirles qué es lo que sus saberes previos que ya necesitan para tomar esta clase. En este caso, la guía didáctica que estoy yo poniendo es la evaluación de proyectos. Entonces tienen una clase previa que ya la deberían de haber cursado, que es la de contabilidad. Entonces, y de esa clase de contabilidad, pues yo les señalo cuáles son los temas más importantes que son los que se van a necesitar para esta clase. Y en ese sentido, pues ya les doy una calificación para obligarlos un poquito más a que repasen. Ok, sí, excelente. Entonces, nada más ahí yo me confundí. Entonces, más bien recomiendo el concepto que utilices evaluación inicial. Con eso, salvaguarda el que tiene este primer momento y hace la aplicación de evaluación. ¿Sale? Porque luego el diagnóstico es el que pues no se pondera como tal, es para saber, para medir el nivel, etcétera, ¿no? Pero la inicial sí, es la que surge al inicio y tiene una intención muy clara de poder dar este acompañamiento. A lo que me va narrando sería más bien un instrumento, un cuestionario, puede ser perfectamente, o un ejercicio de evaluación inicial. Ok, muy bien. Sí, y con la asistencia le menciono el criterio que establezcan. Finalmente, eso también me gustaría mencionarlo y creo que lo rescato mucho de los ejercicios que me han ido entregando. Ustedes tienen la experiencia del grupo, ustedes conocen el perfil y también han ido viendo cuál es carisma estudiantil de la Universidad de Guanajuato. Entonces, claro que hay un proceso de acompañamiento muy sentido hacia esta identidad de abeja y que en este caso son perfiles muy concretos, ¿no? Entonces, con toda confianza yo hago las recomendaciones, pero finalmente el criterio que tomen es el que tengan de experiencia, porque en este caso ustedes son quienes van a estar frente al grupo, ¿sale? Entonces, con toda confianza puedan hacer ese discernimiento para provocar pues movimiento en su grupo. Muy bien, profesor Ontiveros. Sí, gracias. Gracias. ¿Alguien más que me comparta cómo le fue en este proceso de evaluación? Recibí bastantes trabajos de este grupo ya de evaluación, me dio mucho gusto. Ya van muy avanzados. De hecho, vi también quienes ya entregaron algunos apartados de la siguiente evidencia, que es la de esta semana. Si la quieren mantener de esa forma o si hay algún ajuste a partir de la sesión de hoy, con todo gusto recibo la retro. No sé si alguien más quiera compartir cómo le fue, cómo se encuentra hoy, cómo están ahorita ya de vacaciones. Alguien que no haya escuchado en las últimas sesiones, que no se me vaya a ir de este taller sin haber encendido su micrófono. Adelante, maestro Elías. Sí, perdone que yo he participado y No hay problema. gracias. Y además no voy a abrir la cámara porque ahora me encuentro acá en su humilde casa, no en sede Belén. Estamos en Ah, vacaciones. perfecto. Entonces, de Hace antemano la mucho, disculpo. me acuerdo mucho que lo ubico, maestro, cuando estaba en la UADE en algún momento. Sí, 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 lo yo lo ubico ubico bien. bien. Sí, sí, cuando me dijo
Lalo me dice, es que lo va a dar el maestro Esteban. Le digo, Esteban, sí lo ubico bien. Sí. Ya andaba ya de igualado, ya, ¿no? Y le No, dije, no, sí, hombre, no pasa nada. gracias. Sí, Sí. ¿Cómo yo se ya he encuentra? participado. Bien, gracias. Qué Yo ya he bueno. participado, hoy me sorprendí porque hice la actividad 2. Dije, voy un poco atrasado, pero le dediqué, hice la actividad 2. Pero en mi formato, bueno, es el formato, pero la forma en que yo realizo la guía docente, Ujú. yo no describo los productos donde está la columna, porque a veces puede llegar a ser confuso, sino que inserté abajo una tabla y esa tabla, ahí ya pongo los productos. Mira, la actividad 1 se llama tal, esa es su ponderación, ese es su código y esto aquí dice si tiene o no tiene rúbricas y lo voy a evaluar con una rúbrica y la Excelente. desarrollé toda y la subí al trabajar y luego empecé a revisar el tema número 3 y resulta que es pues la fusión, el agregado de todos los anteriores y solamente pues me llevó un poco de tiempo acomodar y especificar si era heteroevaluación o coevaluación o si era autoevaluación, pero eso lo coloqué y ya cuando hice todo el recorte, dije, lo sumé, dije, sí, parece que sí da el 100% y creo que por la forma, en realidad la sesión número 3 y puede sonar muy egocentrista, pero la realicé como en 30 minutos con toda la evaluación. Dije, igual no está bien, pero yo ya la hice tan rápido que espero. Y me eché un clavadito en la cuarta que vamos a ver. Dije, es la última parte de todas las fuentes que vamos a tener ahí que son importantes y a ver qué podemos aprender el día de hoy. Esa es mi opinión y mi participación. Muchas gracias, profesor. No, pues excelente. Gracias. Tanto el profesor Ontiveros como usted integraron de manera muy concreta este apartado de la evaluación y fortalezco el comentario que hacen ambos. Hay que pensar en los momentos para el aprendizaje de todos aquellos productos que se solicitan para el aprendizaje. Habrá que colocarlos en el apartado de instrumentos y de ponderaciones para que no se nos vaya a quedar o escapar algún elemento, ¿no? Porque luego pasa que pedimos, si no llevamos a cabo este proceso de planeación de nuestra guía docente, eh, algunos docentes puede que nos pase que pedimos que hagan una actividad, le evaluamos y todo, y entonces ya hasta el final nos dicen, oiga, profe, ¿y la actividad que hicimos o el producto que le entregamos, ese cuánto vale? Es que no veo en la calificación que me está entregando. Híjole, pues sí lo sumé o no lo sumé, ¿cómo lo integré? Entonces, esa claridad, ese compendio, como bien lo dice el maestro Elías, pues justamente nos permite dar de manera muy concreta la asignación de ponderación, pero también los criterios para poder llegar a esa evaluación. Algo que mencionábamos la sesión pasada era, si yo tengo un taller o si yo los llevo a un evento o los llevo a una práctica ya como tal a mis estudiantes, poder tener los criterios muy claros. Y en este caso no significa que en en las rúbricas o instrumentos de evaluación voy a colocar todos los criterios, ¿sale? Porque eso es agotador también. Voy a poner un ejemplo. Vamos a pensar que, em, a ver, el profesor Horta lleva cálculo. Eh, bueno, voy a pensar en una materia, porque creo que también es práctica, muy concretamente de comunicación con el maestro Elías. Vamos a pensar que los llevan a una práctica en ingenierías, en donde van a utilizar instrumentos, vestimenta o en este caso herramientas de código para que puedan hacer la práctica pues el tema de la limpieza, del orden, del buen cuidado, del uso apropiado de los instrumentos, la actitud con la que llegan, el haber revisado material anterior. Vamos a imaginar que ustedes les piden que identifiquen algún texto,
lo lean y entonces vayan a la práctica ya sabiendo de dicho conocimiento. Entonces, todos esos elementos forman parte de criterios. Pueden colocar un documentito aparte, extra, de esos criterios como si fuera una lista de cotejo y entonces cuando lleven siempre esos talleres o esas prácticas, no es necesario mencionarlas siempre, pero sí en su instrumento pueden colocar cumple cabalmente con los criterios establecidos en la primera sesión. Ah, pues ya saben a qué documento se remite, entonces eso también ayuda a digerir, a generar mucha más fluidez en poder atender esas indicaciones que finalmente son para el cuidado de la persona, pero también para el cuidado y mantenimiento de lo mínimo establecido de comportamiento ante una profesión, ¿no? O ante un ejercicio. Muy bien, adelante, Coreno, a ver, Hola, profesor. me llamo Ah, Oscar Coreño. adelante, adelante. Perdón, es que nada más veo el indicio Sí, no, sí, del está bien, correo. ¿no? Está bien, está bien. Bueno, yo lo que quería compartirse es, Ujú, yo creo que es más una inquietud, porque no lo pude decir la semana pasada, ujú, porque es que la evaluación como instrumento de aprendizaje, como que no, como digo, que no se usa mucho para expandir la capacidad de los alumnos en un examen, y creo que para alumnos como nuestras generaciones que tenemos ahorita, que tienen baja resistencia o baja tolerancia al estrés, a lo mejor nos podría ayudar un poquito, sobre todo los que estamos en ingeniería, poner exámenes de un poco más de nivel de lo que hicimos en clases. A ver, se tiene el riesgo ujú. de que las calificaciones en principio van a tender a ser más bajas de lo que serían si no subiéramos el nivel. Pero si poco a poco, y lo hacemos en forma gradual, acostumbramos a los alumnos a tener el estrés de tener que pensar, a lo mejor poco a poco se hacen más tolerantes al estrés. El, el problema colateral que le veo es que las calificaciones no van a ser altas, y luego estos niños se estresan porque no tienen buenos promedios, que no sé para qué en la vida práctica creen que les van a servir sus promedios. O sea, yo les digo, miren, de verdad yo nunca he salido de ningún trabajo que lleguen y digan, es que yo quiero por los alumnos que tengan 9.8 de promedio, o sea, les piden el título y punto en ingeniería por lo general, ¿no? Ya para Ujú. entrar a un posgrado, pues sí les piden 8.5, pero bueno, eso no está tan fuera del alcance de lo que nosotros vemos. Y, y yo creo que eso puede servir, no nada más, como le digo, para que superen esa parte del estrés, sino para, como herramienta de aprendizaje, enseñarlos a que ellos pueden dar más, y, y creo que si los vamos entrenando poco a poco se puede hacer. Digo, no va a ser nada sencillo, pero pues creo que nos puede ayudar con generaciones como estas. Bueno, eso era lo que quería compartir. Gracias. Excelente, muchas gracias, profesor Oscar, ¿verdad? Sí, Oscar. Sí, excelente, gracias, profesor Oscar. Concuerdo mucho, hay un elemento muy importante, ¿no? Y es el dejar de pensar que el estrés es negativo, es una condición momentánea que ocurre en toda persona y que puede ayudarnos a salir de un problema, una dificultad o atender con mayor claridad una conducta o una situación compleja, ¿no? Incluso de salvaguardar la vida, etcétera. Hay otro tipo de estrés, que es el distrés, que puede pausar o en este caso entorpecer el proceso de desempeño. Yo no estoy en contra de poder tener un acompañamiento en donde sí exija tanto que genere cierto estrés, es decir, que este estrés motive
a poder desempeñarse de manera más favorable, pero que no llegue a pausar o a detener frenadamente el proceso de aprendizaje con el estudiante. Y creo que es para donde orienta lo que menciona. Estoy de acuerdo. Si nos vamos de la manera como muy concreta, entonces en la evaluación no podemos esperar que todo se evalúe con cuestionarios o con exámenes, ¿verdad? Entonces creo que nos va quedando cada vez más claro este proceso. Necesitamos proponer una estrategia de evaluación. Y entonces ahí sí tenemos diagnóstico, formativo, sumativo, autoevaluación, coevaluación, presentación, ejercicios, prácticas, llevarlos a desempeñarse, que lo muestren, estudio de casos. Es decir, arropamos para que la evaluación no solamente sea una calificación que nos pueda decir un 10, pues un 10, un profe que quiera verse buena onda, y lo digo no por la Universidad de Guanajuato, sino más bien en cualquier institución, puede determinar y equivocarse y poner un 10 en algún momento porque dos jóvenes se llaman igual y no se fijó en el apellido, y finalmente es una nota, pero cuando se desempeñen ahí realmente van a mostrar esos saberes, ¿no? Prácticos, procedimentales, actitudinales, incluso de cómo se desempeñan a través de valores de ética en una situación que les compete a su disciplina. Entonces, concuerdo plenamente en que ese tipo de saberes son fundamentales, ¿no? A desarrollar y a apropiar con los grupos y con las nuevas generaciones, sobre todo, que en este caso, bueno, pues siguen siendo generaciones cada vez más alejadas a las nuestras y que pareciera que se vuelven más conflictivas o más difíciles de atender. Profesor Juancho, después continúo con el profesor Ere Lorza y después con Francisco. Adelante. Sí, gracias. Buenas tardes, Esteban. Buenas tardes. A mí mi preocupación es, incluso al final de semestre se siente uno, o bueno, en mi caso me siento frustrado porque no logro hacer que el alumno aprenda. Entonces, pues a lo largo de lo que tengo de docencia, he estado tratando de hacer la mejora continua, ver cómo puedo motivar a mis alumnos y que verdaderamente aprendan, porque forzosamente quieren el 10 por el mínimo esfuerzo. Y cuidado y no les pongas el 10 porque te meten un montonal de documentos, ¿no? Entonces, pues dentro de la UDA de los criterios, lo que me ha funcionado y ya tuve problemas para cargarlo porque me decía que mi OneDrive lo tenía sobrecargado, tenía 250. Entonces lo que hice fue captura de pantalla, no supe cómo enviarlo. Ok. A lo mejor te lo envió a tu correo, ¿verdad? Sin problema, o Y, si tiene otra cuenta de Drive, Google Drive, por ejemplo, también, sin sí, problema, ¿eh? Yo no tengo perfecto. conflicto, solo que sí me dé el acceso para ver. Ajá. Sí, y lo que he estado haciendo últimamente me ha dado resultado es empezar con la clase invertida, pedirles que hagan un resumen, pero que ese resumen lo hagan escrito a mano. Y ese resumen deberá de llevar dibujos y que los coloreen, entonces ahí va la creatividad. Entonces, esos resúmenes los pueden juntar al final del semestre y yo les digo, si logran hacer un libro del artista, pues van a tener un punto extra, aparte del que ya, de la ponderación que tiene, ¿no? Entonces, de lo que he aprendido aquí en estas sesiones es el cuestionario, ese pues no eliminarlo, como bien decía el maestro Ontiveros, ¿no? Tenemos que medir los saberes, que es lo que a mí más me preocupa, ¿no? Que salgan sin los mínimos, lo mínimo de preparación. Entonces estoy incluyendo un cuestionario, pero también de cada uno de los momentos. Al inicio también les digo que vamos a trabajar sobre un proyecto, la materia es geoestadística, entonces le digo, vamos a calcular reservas. Si ustedes tienen una base de datos, tráiganla, si no, pues buscamos la manera de proporcionárselos, ¿no? Mm. Y sobre todo enfocado a yacimientos minerales, pero les digo, esta materia, pues su campo es muy amplia, en medicina, en el cosmos, en la pesca. Si a alguien le interesa algún otro tema, pues puede tener su base de datos, ¿verdad? Y
Y me ha dado resultado separarlo en fases. La primera fase es la estadística, y allí tienen que entregar un reporte, ¿verdad? Y esa estadística la trabajamos de varias maneras. Empezamos con la calculadora a mano. Les digo, miren, la estadística vamos a entenderla no de las fórmulas, sino de cómo se la aprendieron, y preguntándoles, a ver, ¿qué es un promedio? Y ya empiezan, pues que la suma de los datos entre los datos, ahí está, miren, vamos a sumarlo primero con la cálculo. Y luego nos metemos al Excel al hacer la fórmula con celdas, no con, el tercer paso es con función de X. Y luego les digo, miren, el Excel es muy, es una herramienta muy poderosa, tiene el análisis de datos, aquí les da todo concentrado en 2 o 3 segundos, pero lo más importante es que ustedes sepan qué les indica esa tabla, ¿no? Y ahí le ponemos Claro. algunos se les cae el 20 y otros no, ¿verdad? Entonces, la peleadera de siempre, ¿no? Y la segunda fase, la geoestadística, también de la misma manera, trato yo de deshebrárselas, de masticárselas bien y darle lo más importante y hacerlo a mano. Les digo, miren, de estos hay programas que son carísimos, pero si ustedes lo hacen en Excel, miren, es gratis. Y lo más importante es a leer los semivariogramas. Y ahí los vamos a trabajar. Luego ya al final pues tienen que entregar ese reporte, ¿no? Y se les pide que lo trabajen con el método científico, objetivo, introducción, metodología, resultados y la bibliografía en su formato APA. Yo les digo, miren, a nosotros los ingenieros nos cuesta un montonal de trabajo escribir. Y entonces vamos, ¿cómo se aprende a escribir? Pues escribiendo. Y vamos a escribir y escribir, ¿verdad? Hay quien tiene ese don, pues ya lleva gran ventaja. Claro. También de los saberes previos, pues hago un examen diagnóstico, esos no van puntos. Y luego, todavía para motivarlos más, les digo, ¿saben qué? Si ustedes participan en un congreso o en una feria, pero como expositores, bueno, ya hasta ahorita hasta se vale que se presenten, ¿verdad? Tienen otro punto extra. Entonces, sobre las asistencias casi no considero ya, porque de un maestro le aprendí que deben de asistir el 80%, pero no me ha funcionado tampoco ni darles puntos, ¿verdad? Entonces, para mí esta fase última de evaluación sí me ha sido muy provechosa. Bueno, las dos anteriores también, pero ahorita sí quiero exprimirle más el jugo a esta parte de la evaluación. Sobre todo, repito, pues a mí me preocupa que salen y pues no aprenden, y lo más grave es que si no acreditan, pues cambian de maestro y ya, ya lo Claro. hicieron, y ya nos vemos ya hasta pues ya en su parte donde andan ejerciendo, ¿no? Pero se fueron con muchos huecos, eso es lo que no, pues no sé qué me da al verlos que ya andan ahí felices, ¿verdad? Pero diciendo, bueno, la vida se los cobrará. Es lo que me dicen todos los compañeros, tú ni te acongojes, la vida se los va a cobrar, pero les dicen, no, ¿cómo ni saber sacar un promedio van a poder, Dios santo? Pero es parte de nuestro quehacer, ¿verdad? Gracias, Esteban, por la oportunidad y No, pues por no los hay de qué. aprendizajes también. Sí, gracias, profesor. Pues mire, algo que vamos a abordar justo en estos momentos tiene que ver con la corresponsabilidad y algo que les puedo compartir es que cuando el docente está comprometido con la formación de su grupo, busca todas estas estrategias para que se puedan desarrollar y cristalizar los saberes, ¿no? Con los estudiantes. Pero si el estudiante no tiene interés, no quiere y tiene actitud negativa en nuestro actuar, hay un tema de corresponsabilidad y la responsabilidad del estudiante pues es poder atender, participar, preguntar, inquietudes, etcétera. Pero si no lo ejerce, pues bueno, se está quedando solamente un proceso, una parte del proceso que siempre está unido y siempre lo menciono, es enseñanza-aprendizaje. No solo se da enseñanza y no solo se aprende. Es un proceso mutuo que está bien, bien concatenado uno con el otro. Entonces, cuando un eslabón está flojo y no logra unirse al otro, pues se va a zafar naturalmente. Entonces, no quisiera decir que, bueno, nos desesperancemos y entonces pues nadie tiene interés, sino que más bien no sea una razón para desmotivar
todas estas acciones que desarrollan el día con día para poder fortalecer, porque créanme que finalmente como estudiantes lo reconocen. Posiblemente pocos lo dicen o lo expresan, pero lo reconocen. Y entre pasillos se puede escuchar perfectamente el reconocer a aquel docente que perfectamente saben que se aventó al toro por los cuernos y estuvo acompañando y dando y dando y dando para que puedan aprender. Entonces, pues en este sentido yo les diría, pues esa motivación, híjole, semestre con semestre necesitamos volverla a llenar como este galoncito de agua para poder tener nuevamente insumos, ¿no? Es un andar en esta profesión. Entonces, pero pues mucho ánimo, éxito, profesor Juanjo. Le puedo asegurar, y no es con otra finalidad, sino más de estimular esta buena disposición que usted tiene, que a muchos nos ha pasado, pero conforme van avanzando pues en otros semestres, en otros periodos, eso se va mitigando, van eh, reaprendiendo esas buenas prácticas que tienen con sus docentes. Entonces, pues eso. Gracias, Esteban. Y a No, seguir ¿de qué? aprendiendo, sí. Gracias. Gracias. Adelante, profesor, si no me equivoco, Ere Lorzano. Pelorza, Elorza, ajá. sí. No, ya nada más una Ujú, precisión con respecto a uno de los comentarios que hizo el doctor Coreño. Es ujú. que hay algunas situaciones en las que sí es importante que el alumno tenga un buen promedio. Por ejemplo, a nosotros en prácticas, ahorita está muy competida los lugares por prácticas, ¿verdad? Entonces, Peñoles, por ejemplo, pide que el alumno que va a ir a estancia con ellos tenga por lo menos un promedio de 8, ¿verdad? Mínimo, Claro. ¿verdad? Porque pues sí Ujú. nos hacen hincapié en que mandar alumnos con promedios más bajos, pues viene a ser una carta un poquito, pues, que habla pues de la institución un poquito mal, ¿verdad? Eso es lo que ellos nos comentan. Y la otra cosa donde también hemos visto la parte del promedio es cuando hay una necesidad del alumno de hacer un semestre fuera. Entonces, como estos a veces, estas estancias o intercambios son apoyados a veces por programas, les piden también un promedio mínimo y a veces los ingenieros generalmente a veces tienen promedios mucho más bajos que, por ejemplo, gente de las licenciaturas de Derecho, de Economía, ¿verdad? Y eso los limita un poco en que no puedan alcanzar hacer la estadía en otro La lugar estadía. por su bajo promedio. Nada más es un comentario, ¿verdad? Que sí es importante, pero tampoco es de que nos tengamos que soltar dando calificaciones altas, porque si no tienen los saberes, pues no no está bien, ¿verdad? No es correcto. Claro, Sí. claro, claro, estoy completamente de acuerdo. Socialmente, incluso en cualquier espacio público o lugar, cuando alguien escuche que es un niño o un joven de 10, pues pareciera que tiene todos los saberes desarrollados y hasta incluso es una buena persona, ¿no? Porque tiene el 10. Entonces, ha sido una connotación muy concreta hacia un proceso que lo mencionaba la sesión pasada, es solo la calificación. Calificación, pues no es sinónimo a evaluación, ¿verdad? Mencionábamos que era calificación, medir, valorar y evaluar es un todo. Entonces, en este caso, concuerdo, profesor, no estamos en condición ni en interés de entregar notas ante la exigencia externa, más bien en hacer muy consciente el proceso evaluativo y que en este caso, lo vuelvo a mencionar, si la intención del estudiante es estar en esa estadía y tener esa posibilidad de práctica, hay una corresponsabilidad clara. Y entonces, si hay mecanismos como los que brinda el profesor Juanjo,
de poder tener prácticas y mejorar su nota, me parece que está muy claro que hay elementos para que se puedan desempeñar bien. Entonces ahí es hacer ver ese compromiso, ¿verdad? Entonces, pues necesitamos fortalecer o afianzar ese desempeño con los grupos. Muy interesante porque a lo mejor mm, el tema concreto con el grupo va más hacia la motivación del desempeño que en el desempeño mismo, el que estén comprometidos, que participen, que sean parte de los grupos, de las actividades, de los eventos, de los ejercicios, de todo lo que ustedes ya promueven. Entonces, ahí hay un elemento interesante que habría que ver a lo mejor desde otra perspectiva, ¿no? Vi un comentario en el chat, ahorita lo atendemos, nada más doy otras dos voces y comenzamos con lo siguiente. Adelante, profesor Francisco, y después, profesor Adrián. Buenas tardes, Esteban. Buenas tardes. Bueno, también el comentario respecto a lo que decía el doctor Coreño de para qué quieren un buen promedio. Lamentablemente nuestros estudiantes se inscriben por promedio, que anteriormente se hacía pues para que los mejores estudiantes tuvieran oportunidad de seleccionar las materias. Pero en últimos años esto de inscripción por promedio se ha transformado en que los más tramposos y los que pueden obtener las mejores calificaciones son los primeros que se inscriben y son los que escogen a los maestros que ellos desean para llevar un avance, no un mejor avance, sino un avance más relajado, más relax. Entonces, creo que esto lo tenemos que platicar como profesores en las academias de cómo no inflar las calificaciones porque terminamos ayudando a los estudiantes que no tienen un buen desempeño. Claro. Eso es uno. Y la otra en la parte de la evaluación y de lo que tú has comentado, de que no es lo mismo evaluar que calificar. En los últimos años me ha sucedido que mis estudiantes tienen buenas evaluaciones. Bueno, buena calificación, más no buena evaluación. Porque a veces terminan el curso y no se logra el objetivo del curso. Claro. Pero a veces les falta cosa de nada para lograr el objetivo del curso y uno dice, bueno, está bien, no se van a quedar porque les faltó un tema no lo dominan al 100%, no se van a quedar. Pero en esta parte de evaluar, pues en la parte de salir evaluados, no logran el objetivo del curso. Y eso se nota bastante en las asignaturas posteriores donde llegan. Y como comentaban ahorita de la evaluación diagnóstica, uno hace la evaluación diagnóstica y no obtiene los resultados que esperaría, porque realmente en la materia anterior no se logró el objetivo. Y ya por último, el último punto es qué tan recomendable es hacer la evaluación conjunta con otros profesores de las mismas asignaturas. Te platico una experiencia, he estado trabajando con otro profesor y tratamos de evaluar de la misma forma. Pero en el semestre que acaba de terminar, al final el profesor vio que iban a reprobar muchos alumnos, entonces se le ocurrió de último momento modificar la guía docente y metió una actividad que no tenía nada que ver con el objetivo de la materia. Y esto tiene que ver con inflarle los promedios a los estudiantes. Los chicos que llevaron clase con este profesor acreditaron la materia por una actividad que nada tenía que ver con el objetivo. Y obviamente pues van a tener mejores resultados que los estudiantes, mejor calificación que los estudiantes que llevaban la materia y que no tuvieron esa oportunidad de esa actividad que realmente no abona al objetivo. Entonces, no sé qué me pudieras comentar al respecto de esto de unificar los criterios de evaluación con otros profesores. Ok. Mira, al respecto de lo que comentas de unificar, voy a ser muy sincero con ello, aunque sé que luego hay orientaciones institucionales o bien de directivos o de coordinaciones en donde se solicita que se haga, ¿no? Que haya instrumentos homologados. Personalmente, el instrumento de evaluación nace de cómo fuimos abordando el desempeño docente. Podemos proponer uno inicial, pero se adecúa
con cómo fuimos desarrollando las estrategias y las actividades con los grupos. Si imagina que usted tiene a su grupo, pero de pronto se cruzó una situación en Belén y entonces no tuvieron 2 clases y ya después tienen la evaluación. Desde mi perspectiva, puede hacer un ajuste usted a ese instrumento de evaluación de acuerdo a las condiciones reales de implementación de sus clases, ¿verdad? Cualquier ajuste que haya sucedido en el actual. Sin embargo, el otro docente sí tuvo sus clases, no le afectó esa situación en Belén y entonces él puede continuar con el instrumento que habían propuesto. En esa condición específica, su grupo está en desventaja. Por lo tanto, a mí no me parecería tan pertinente evaluar con el mismo instrumento, ya que las condiciones no fueron las mismas. Por eso se vuelve tan dinámica la necesidad de hacer ajustes a la guía docente y en este caso a las estrategias de acompañamiento. ¿Qué sí podemos hacer? Podríamos determinar criterios, al menos criterios, pero de acuerdo a esta realidad, poder hacer el ajuste. Pero inicialmente podríamos pensar en criterios comunes. Una estrategia de evaluación que no necesariamente va a la calificación de un desempeño podría ser que en algún momento compartan entre el grupo una estrategia. Pues vamos a hacer retas de cálculo. No lo sé. Se me ocurren cosas, ¿eh? Entonces no sé qué tan real o posible sea. Pero entonces la mitad de un grupo está con usted y la otra mitad con el otro docente y entonces los revuelven y hacemos mesas de trabajo para resolver problemas y poder atender. Ahí, más que evaluarlos, estamos buscando una estrategia de coevaluación. Ellos van a ver el desempeño del otro grupo frente al suyo y aunque es competencia, podemos ahí ver un elemento motivador. Ojo, no todas nuestras estrategias tienen que ser de competitividad, ¿verdad? Podemos agregar una adelante, no hay ningún problema, no hay restricción, pero en este caso nos ayuda a ponderar un desempeño más que en asignarle una calificación. Personalmente, me parece que ese tipo de estrategias para evaluar el desempeño del estudiante es muy valioso, más que esa asignación de calificación que nuevamente lo menciono, estandarizado y establecido en todos los modelos educativos, al menos en América Latina, son necesarias, ¿no? Entonces, es lo que podría compartirle, profesor. Ok, gracias, Esteban. No, de que, profesor Adrián, adelante y continuamos. Sí, hola, buenas tardes. ¿Sí me Buenas escuchas? tardes. Sí. Excelente. Sí, yo más que nada ahorita que estoy escuchando lo de la tercera actividad, no me llegó la notificación de que se me ha asignado la tarea por Teams. Hice la 1, la 2, y creo que en la 2 decía que anexáramos la 1, ¿verdad? Entonces ahí Sí. pues la envié, pero esta no la hice porque no me llegó esa notificación y más que nada el formato, creo que nos anexan el formato para irlo llenando el formato que corresponde. Entonces, pues espero que me des oportunidad de cumplir con la tarea. Claro que Sí, sí, sin ningún problema. sí, sin embargo, bueno, contestando a la pregunta, pues sí, me encuentro muy bien y un poco cansado, pues es viernes, además tenemos por ahí, yo creo que otros maestros también, los alumnos de verano de las ciencias y lo estamos ahí Claro. acompañando. En cuanto a Excelente. los instrumentos de evaluación, pues lo que yo aplico son exámenes escritos, evaluar los exámenes, presentaciones en PowerPoint o trabajos de investigación que ellos hacen, pero que los presenten para ver cómo se desenvuelven en público y también algunas prácticas que hacemos. Yo en las prácticas que desarrollo se los hago como un pequeño trabajo de investigación y que hagan un reporte tipo, no reporte de práctica tradicional, sino como un reporte de un pequeño artículo de investigación donde yo les trato de inducir a que deben aprender a cómo escribir un artículo científico con toda una estructura y entonces eso les evalúo. Y ahí es donde me doy cuenta que en parte de la comunicación oral y escrita, tanto en presentación y en artículos, pues andan muy bajos de nivel porque no se saben a veces
ni expresar, ni comunicar, aunque acá en la vida cotidiana decimos tantas palabras, o de forma como queremos, ¿no? Pero a la hora de redactar, pues les cuesta mucho trabajo y no estructuran bien las oraciones o las frases, ¿no? O el documento tampoco no tiene buena estructura. Y bueno, todo eso se los indico y son instrumentos que les digo que van a presentar. ¿Y cómo se los evalúo? Creo que yo todos los trabajos o tareas se los hago se solicita por Teams, y el Teams creo que ahí tiene también herramienta para generar las rúbricas. Entonces utilizo rúbricas que el Teams me permite también elaborar, y en base a la rúbrica es como evalúo sus entregables, ¿no? Claro. Es más o menos como lo desarrollo, y claro, cada uno de estos tiene una ponderación. El team me entrega en Excel un reporte, y todavía eso yo lo bajo para para hacer ya digamos, la ponderación de qué le asigna el 30, 80, etcétera, y de esa manera ya se asigna la calificación. Y bueno, no soy de los maestros que a veces sacan 8, 9 o asignan 9 o 8, 10, sino que les digo, pues el team fue lo que te dio, mira. En una no entregas, en otra sí, y a veces salen como entre 7 y 7 y 5. Y desafortunadamente, bueno, no desafortunadamente, a veces alumnos indican que pues no les agrada esa calificación, y pues no hay más que eso, ¿no? Y creo que no hay a veces esas oportunidades también de que ellos quisieran hacer una reclamación, porque a veces los comento, puedes hacer una reclamación, si así lo quieres, pero pues no hay para dónde, porque las evidencias están ahí en el mismo. Y es la forma Claro. como yo, no sé si por ahí va la tarea que sigue que voy a desarrollar. Es correcto, profesor. Ahí vamos a determinar cómo estamos proponiendo el proceso de evaluación a través de criterios, a través de la evaluación de los productos con los instrumentos de evaluación y las ponderaciones. Entonces, básicamente es esa descripción ya muy integrada. Una recomendación y ya para concluir con este apartado, muchas gracias, profesor Adrián. Eh, Está perfecto lo que me comparte y pues ya nada más sería plasmarlo en este formatito, ¿no? Que les compartimos semanalmente. Una recomendación es también saber cómo vamos en el proceso, ¿sale? Si nosotros dejamos todos los productos a evaluar hasta las últimas semanas, pues no damos tiempo a que el estudiante vaya sacando sus cuentas y se vaya comprometiendo porque al final no lo va a lograr entregar todo. Entonces, recomendación, conforme vamos avanzando, hacer un corte y decir, ¿saben qué? Hasta el momento de los 10 puntos, la mayoría se encuentra en un 4, en un 13, en un 12, en un 5. Entonces, aguas. Vamos a la mitad del semestre y es importante considerar su compromiso para que entonces al final, cuando entreguemos o tengamos el momento de calificar el 100%, no nos sea desconocido que ahorita la mitad hemos tenido esos desempeños. Entonces, bien importante, pongo una alerta y no me espero hasta el final para que entonces estén pidiendo una calificación que no existe o buscando estrategias donde ya no hay tiempo para que entreguen productos y que a nosotros nos metan en una camisa de 11 varas en 2 días, revisar tareas que no estaban creadas y que en este caso son para poder solventar aquella mala calificación o nota, ¿no? Entonces, como buena práctica, vale la pena hacer cortes, a lo mejor 3 o 2 momentos concretos de decir cómo se va desempeñando el grupo. Dejé la pregunta del profesor Humberto al final porque justamente eso que pregunta en el chat de si es conveniente especificar en la guía docente las penalizaciones o consecuencias que habrá si los agarramos haciendo alguna trampa o algún acto no íntegro en su desempeño como estudiante. La verdad es que es importante dejarlo a la vista. Sí, el instrumento de guía docente como tal no lo establece, pero en criterios se puede colocar perfectamente. ¿Cuál es mi recomendación? Hay acuerdos que se tienen que realizar con el grupo y en un momentito los voy a mencionar para poder aterrizarlo, profesor Humberto, ¿sale?
Muy bien, pues muchas gracias por sus participaciones, siempre muy nutritivas al respecto. En este momento final, pues vamos a abordar como tal el apartado de material y recursos para fortalecer la enseñanza y el aprendizaje. Muy concretito, tenemos estos dos elementos, los podemos conceptualizar de forma distinta. Yo sería muy sincero desde la didáctica. Un objeto de aprendizaje podría arropar tanto materiales como recursos. El objeto de aprendizaje es una unidad didáctica que cuenta con orientaciones claras para poder desarrollar un aprendizaje elemental o básico hasta poder desarrollar un aprendizaje más complejo y completo. Entonces, ambos están dentro de un objeto de aprendizaje, podría serlo, pero para fines de la guía docente lo separamos y lo definimos de la siguiente forma. El material de estudio va a ser aquellos contenidos en diversos formatos digitales, físicos, gráficos o audiovisuales incluso, que son esenciales para desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje y en este caso, al ser esenciales, se vuelven obligatorios. Vamos a pensar con el profesor Elías, a lo mejor llevan un, un tema muy concreto que es ensayos, porque es comunicación profesional. Entonces, en un ensayo, el profesor Elías determina que el material de estudio es una lectura de 15 páginas que está en documento PDF, está montado en Teams, y entonces el estudiante debe revisar esa lectura para que entonces pueda generar él una propuesta de ensayo inicial a través de la metodología del pretexto, el cotexto y el posttexto, ¿no? Entonces, ideas iniciales en el pretexto. Entonces, el material de estudio va a ser esa lectura de ensayo y por lo tanto es obligatorio. El material de estudio me permite resolver el producto de aprendizaje y por eso es necesario colocarlo en la guía docente. Todos aquellos materiales, recursos complementarios, elementos que voy a solicitar para que atiendan un producto de aprendizaje o incluso una actividad en clase van a ser material de estudio porque están determinados para un desempeño concreto. ¿Sale? Todos esos elementos obligatorios los vamos a colocar ahí. Mientras tanto, hay otros elementos que surgen naturalmente cuando vamos dando clase y decimos, ah, pues tengo un ejemplo, o también hay una lectura que puede fortalecer este tema, o hay una película en donde se abordan perfectamente las 5 narrativas de un discurso y aunque es de temas de abogacía, perfectamente queda claro cuál es el desempeño en un discurso. Ahí podríamos determinar que es un recurso para nuestra guía docente porque son contenidos en distintos formatos también, que en este caso, ya sean digitales o físicos, nos permiten complementar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Por lo tanto, no son obligatorios, son complementarios, pero también se desarrollan en nuestra práctica docente. Un ejemplo podría ser con el profesor Juan José, pues bueno, un MOOC, que en este caso Coursera, Udemy y muchas otras plataformas ya tienen cursos autogestivos muy cortitos de 10 horas, de 5 horas, Nodo, por ejemplo, en donde puedan ellos fortalecer un tema que en este caso, si no lo atendieron o no lo lograron aterrizar del todo con nosotros, puedan acceder. Esos son los recursos que serían complementarios y tendríamos que separarlos para que entonces el estudiante pueda discernir que tenemos elementos base que sí o sí tiene que atender y otros que pueden fortalecer su formación. Tanto los recursos como los materiales son importantes para el logro de los aprendizajes, por lo que su elección es una labor muy importante para nosotros y en este caso, pues necesita de ese valioso ojo clínico que ya hemos ido formando y desarrollando como docentes,
poder determinar si es pertinente el recurso o el material de estudio, ver que sea válido, que sea vigente, cuál es su procedencia, que ahorita pues ya tenemos información a más no poder de las inteligencias artificiales generativas o en este caso de consulta, pues también discriminar qué tanto esa información puede ser provechosa o hasta dónde la podemos analizar, para entonces poder hacer el reconocimiento también de la autoría de quienes generan estos espacios de información. Bien importante, yo sé que muchos de ustedes son investigadores, entonces también ahí tenemos una posibilidad de compartir nuestros documentos, participaciones, colaboraciones, investigaciones a través de recursos y materiales. Creo que eso da mucho significado al estudiante de conocer que su docente es quien fue el productor intelectual de estos espacios o propuestas teóricas o prácticas, ¿no? Los recursos base, entonces, pues toman en cuenta los momentos para el aprendizaje. Si yo coloqué 4 momentos para el aprendizaje, mis recursos base tienen que dar el sustento de contenido de todos esos momentos para el aprendizaje. Entonces, habrá que hacer la búsqueda de todos ellos. Los complementarios, pues bueno, que vayan fortaleciendo a dichos momentos, ¿no? Hay que colocar estas referencias, ya lo mencionaban hace un momento, que es importante pues darle la valía a la autoría, ¿no? Identificar claramente estos elementos para crear los materiales de estudio de clase. Si yo utilizo exposición como técnica y entonces tengo mis presentaciones de PowerPoint, de Genially, de Canva o de Prezi, pues también estoy mostrando información que a lo mejor no es del todo mía, pero la obtuve de otro espacio, pues colocar esas referencias para que ellos, si tienen mayor interés en el tema, pues puedan buscar incluso al autor, ¿no? No puedes obviar el reconocimiento de los autores que incluso comentamos a voz. También es importante tener ahí los datos muy concretos porque esto pues sustenta todo lo que estamos compartiendo con el grupo. Un elemento que yo creo que viene a colación perfectamente con lo que compartimos al inicio y que ahora tiene relación con lo que me preguntaba el profesor Humberto, ya mencionaba que más adelante lo iba a compartir, es la corresponsabilidad. En este caso, el ser corresponsable implica que hay una parte del docente y del estudiante para poder desempeñar un buen desarrollo de la UDA de manera armónica. El docente promueve la generación de acuerdos o bien de estos penalizaciones o consecuencias, porque pueden ser parte de los acuerdos para el grupo y entonces se generan compromisos para una convivencia apropiada en clases. Ojo, si nosotros identificamos temas como plagio, uso inapropiado del chat, plagio en todo su esplendor, desde plagio que puede ser, le llaman plagio mosaico, cuando copiamos materiales de muchas cosas, si lo juntamos, pues eso sigue siendo plagio, ¿verdad? Si yo estoy copiando directamente de una lectura la totalidad, es un plagio literal en el texto. Si yo utilizo solo una parte y luego ya le meto mis datos o una reflexión, pues es un plagio fragmentado. Entonces, incluso en el plagio se puede distribuir de distintas formas. Si alguien más me hizo el trabajo o me resolvió el problema, pues estoy usurpando una identidad. Entonces, ¿cómo a partir de acuerdos puedo determinar normas, reglas o consecuencias? Pues ahí sí hay un trabajo en colaboración. ¿Cuál es una mecánica muy concreta? El docente debe realizar en colaboración, pero en este caso el docente determina, Bien importante.
yo como docente me llevo un listado de propuestas de una buena relación o acuerdos que tendríamos que socializar como grupo, y ahí yo recomiendo modificar la dinámica del grupo, porque si los dejamos como están sentados, pues está la bolita que siempre se comunica, está la parejita, etcétera. Los movemos despacio, podemos distribuir en círculo, en herradura, a lo mejor el primer día de clases, etcétera, pero modificar la estructura del grupo para que entonces haya más posibilidad en el que los estudiantes participen y construyan estos acuerdos en colaboración con el docente. Cuando ya se hacen los acuerdos y se pueden determinar las formas de actuar ante una penalización, no hay más. Compartimos las reglas del juego. Hasta los niños más pequeños, cuando tienen establecidas las reglas de cómo jugar, pues ya no hay más que dice. ¿Se pueden molestar? Sí, pero en este caso este instrumento incluso me permite ser evidencia en la que la representación del grupo está de acuerdo con el trabajo. Y esto implica un proceso bien importante que es la corresponsabilidad. No podemos determinar que el docente se va a encargar de todo el proceso de enseñanza, pero además del aprendizaje. Aquí hay un discernimiento muy claro del estudiante en el que debería tener claridad, que es responsable de su formación y que en este caso es acompañado, porque no es un modelo educativo en la Universidad de Guanajuato en el cual nosotros metemos información a la cabeza, la construimos juntos. Entonces, desde los indicios del mismo modelo educativo de la Universidad de Guanajuato, nuestros perfiles de estudiantes no deberían ser agentes pasivos, tienen que ser personas pensantes y que se promueve el conocimiento. ¿Es una labor titánica? Sí, yo lo sé. Es complejo, es difícil, tenemos contextos y situaciones bien distintas en los grupos, pero en este caso es una labor que necesitamos construir como colegiado. Y entonces ahí sí yo recomendaría mucho en algún momento cuando estuve en la universidad, había la propuesta de comunidades de aprendizaje, desconozco hacia dónde se aterrizó, yo solamente apoyé en un primer inicio con la propuesta, pero son cosas que se tendrían que replantear como cuerpo colegiado o como cuerpo docente, ¿no? Porque en este caso es un reto colectivo, no estamos solos como docentes, formamos parte de distintos departamentos y divisiones. Y en este caso, pues sí, el solicitar esta corresponsabilidad todos va a mover algo a los estudiantes para que se den cuenta que efectivamente no es una labor solo del docente el enseñar, es una labor compartida en donde el estudiante se compromete en algún momento en enseñar, pero casi siempre en aprender. Y ahí hay una disposición. Entonces, eso bien importante a considerar. Cuando nosotros generamos acuerdos de trabajo, entonces, pues habrá que determinar todos los acuerdos necesarios para comprometer el trabajo corresponsable del estudiante. Por eso les mencionaba, es importante llevar preparados acuerdos y a partir de ahí incluso determinar si me confirman con un like, adelante, o un dislike, pero vamos moviendo a que sepan y conozcan esos acuerdos mínimos de convivencia, de desempeño, de entregables, de prórroga si es que solicitan, de punto extra, solamente cuándo va a ocurrir y cuándo no puede ocurrir, también eso es válido, cuándo tenemos condiciones para poder proponer una modificación o cuándo las condiciones no son oportunas, porque más que formar y acompañar, generamos una mala práctica de conformismo o en este caso de buscarle la vuelta para resolver una situación que les compete como estudiantes y que en este caso quisieran aplicar un mínimo necesario para poder obtener una buena nota. Entonces, eso también es bien importante. Los acuerdos se cumplen. Y en este caso, empoderar son personas que ya van a la vida adulta. Entonces, también bien necesario tener esa claridad. Puedes proponerlos y validarlos con la participación del grupo.
Si nosotros llegamos y establecemos que esta es la penalización y la consecuencia, nada más, yo creo que ahí ya hay una imposición. Y entonces cuando lo socializamos y el grupo valida y está de acuerdo, pues entonces se apropia de él. Ojo, habrá grupos muy barcos que van a decir, no, no, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, cuando el criterio o la penalización sea muy clara. En ese caso, se vuelve un criterio de evaluación. En ese caso, no es solo un acuerdo, es un criterio. Y si no se cumple, pues no estás logrando un criterio establecido en la guía docente. Los acuerdos se pueden desarrollar, tener un documento, firmar responsable de grupo y tenemos nuestra evidencia. Pero en este caso es una buena práctica para comprometer al grupo a hacer un desempeño apropiado. El pensamiento en este caso siempre lo vamos a manejar hacia un ganar-ganar. La intención del docente no es hacer reprobar a un estudiante, no, no hay una ganancia en ello. Tenemos muy claro que buscamos que aprendan, que haya una generación de reemplazo. A mí me encantaría que mis estudiantes sean 1000 veces mejor que yo en ámbito educativo. Eso mejoraría mucho la formación de distintas generaciones, seguramente como docentes, ¿no? Pero en este caso, si no les promuevo que haya una intención de poder ganar, pareciera que es una intención en la que yo ejecuto una condición de poder ante un grupo. Y eso no nos va a funcionar en el diálogo. Entonces, mucha recomendación en este trabajo colaborativo. Muy bien, pues este apartado se los dejo ya nada más como espacio para compartir en cuanto tengan oportunidad. No es tarea, meramente es un espacio para compartir. Es un Padlet en donde ustedes pueden colocar algunos elementos para saber más, que es otro apartado de la guía docente. En la guía docente vamos a encontrar este apartado que corresponde a eventos, a charlas, foros, congresos, experiencias, veranos, por ejemplo, los que se están aplicando, que nos permiten lograr aquella competencia, sí de la UDA, que fortalezca la competencia de la UDA, que promueva otros saberes de la competencia de toda la carrera, pero incluso que nos motive a las competencias transversales. Un ejemplo, pues es un verano de investigación, ¿verdad? Ahorita lo mencionaban. Si tenemos veranos de investigación, ponen en práctica algunos desempeños, no son específicos de nuestra UDA, pero sí hay una diferencia en el desempeño de estudiantes cuando tienen estas experiencias y regresan con los grupos en su desempeño. Entonces, sí hay una diferencia notable en cómo van aprendiendo a partir de otros eventos de formación. La indicación sería que pudiéramos acceder a este QR. Les voy a compartir también el enlace directamente para quienes no pudieran acceder con el QR, que tengan posibilidad de hacerlo a través del chat. Si se fijan con otros grupos, pues bueno, ya fueron compartiendo, ahorita se los puse en el chat. No es necesario que lo hagan en este momento, yo invitaría a que en otro momento puedan acceder y compartir. Incluso en este compartir, si todos ustedes colaboran en este espacio, pueden tener perfectamente logrado el apartado de para saber más de la guía docente. Un ejemplo, pues bueno, nosotros estamos en el grupo 6. ¿Qué tendríamos que hacer? Darle un clic en el más para que entonces en esta línea coloquemos nuestra UDA, coloquemos una descripción de qué evento, por ejemplo, el verano de investigación que sucede cada XX fecha, es para estudiantes de XX programa y tiene una duración de XX tiempo, ¿no? O sea, con eso es una descripción muy breve. Podemos colocar
un documento en este botoncito para poder subirlo, un enlace del tipo que ustedes tengan, lo podemos pegar directamente aquí o pueden colocar una imagen si es que ustedes lo desean. Entonces, con esto le dan en publicar y ya aparecerá en la parte inferior de su columna correspondiente. También, si quieren echarle un ojito, ya tengo participaciones de la división de naturales exactas. Ahí hay algunos elementos de DESEA, también colocaron otros ejemplos, ¿no? Entonces, la intención es que lo puedan hacer en un momento que tengan posibilidad para que de ahí rescaten también algunos ejemplos para saber más. Muy bien, pues prácticamente hasta aquí estamos aterrizando todos los espacios correspondientes a la construcción de nuestra guía docente. ¿Qué tenemos como encomienda? Pues prácticamente poder acceder a nuestro campus digital. Si le doy clic, pues nos lleva al espacio. Podemos encontrar nuestro grupo de guía docente y entonces en esta lista de pendientes, pues poder acceder a entregar los documentos correspondientes, ¿no? En este caso ya llevamos identificación de la UDA, momentos para el aprendizaje. Ya estuvimos la semana pasada en evaluación de los aprendizajes. Aquí está para entregar la actividad correspondiente. Y finalmente nos queda los recursos para fortalecer el aprendizaje. También aquí estarían las actividades a entregar. Aquí ya tengo 2 entregas, entonces las voy a revisar en el fin de semana para que ya me quede listo. Tengo muy actual las revisiones. Creo que me han de faltar unas 8 revisiones nada más de este grupo. Entonces me comprometo a que el fin de semana, el resto de la semana ya quede todo revisado para que nada más se me pueden ir enviando pues sus avances, pues entonces poder ir concretando el logro de este taller como tal. Les queda pendiente su cuestionario número 4 y con esto estaríamos concluyendo nuestra guía docente. Cerraría el 1 de agosto. El 1 de agosto ya cierran las entregas. Ya no tengo posibilidad de hacer más retros porque el tiempo del curso taller termina. Mientras tengan oportunidad, por favor, no lo dejen hasta el 1 de agosto para poder darles una retro. Siempre leo sus trabajos y coloco un comentario, ya sea resaltando el buen desempeño que hacen o si hay algún ajuste que considero es oportuno para mejorar su guía docente. Pues hasta aquí terminamos. Me encantaría si pudieran compartirme al menos solo una de las observaciones ante estos 3 elementos, una por persona, no hay ningún problema. Quien guste, esté el espacio para poder escucharle, que me puedan decir de manera muy concreta, pues, ¿qué aprendí? ¿A qué me comprometo? ¿Y qué me llevo de estas 4 sesiones síncronas, de este espacio que estuvimos llevando a cabo durante 4 semanas? Por persona no es necesario responder las 3, solo con que respondamos la que nos parece oportuna responder. Me encantaría poder escucharles, pues les doy el tiempo para que me puedan compartir. Gracias. Adelante, Hola. profesora. Sí, gracias, Esteban. Muchas gracias. Bueno, yo creo que este ejercicio ya tenemos tiempo que lo hacemos. Yo me acuerdo que empezamos como por ahí en pandemia con este tipo de cursos, pero sí siento que esta vez tuvimos el tiempo como para ir sección por sección de manera muy, muy detallada, analizando cada estructura. Entonces, yo la verdad sí te agradezco mucho pues tu conocimiento, la forma de explicar, también
toda la paciencia y la dinámica como lo llevas a cabo. Entonces, sí, creo que a mí me gustó el curso y aprendí como a tomarme el tiempo para analizar cada una de las secciones, porque a veces lo hacemos como que a la rápida, o a veces me pasa que quiero hacer lo mismo en todos los grupos y es imposible, porque cada UDA tiene demandas bien diferentes. Y a veces estamos sobre la marcha, precisamente, haciendo pequeños ajustes, pero bueno, me gustó mucho el curso y pues me llevo esa reflexión de dar todo ese tiempo para las características específicas de cada uno de los grupos. Y te agradezco mucho. Muchas gracias, profesora. Pues un placer coincidir, aunque sea a la distancia, en estos espacios de formación. Muchas gracias por la aportación y por el compromiso en este curso taller. Veo al profesor Ontiveros, me llevo la corresponsabilidad docente-alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchas gracias, profesor. Concuerdo con ustedes, algo que debemos tomar muy en cuenta y que en este caso pues hay que buscar los mecanismos para que dicha corresponsabilidad se desarrolle. No es innata y no surge de la noche a la mañana, es un proceso de aprendizaje también el poder ser conscientes de lo que implica la corresponsabilidad. ¿Alguien más que quisiera compartir en estos minutitos que nos quedan para antes de cerrar? Adelante, profesor Humberto. Bien, gracias. Pues, como dijo la maestra, la doctora Lucía, esta es la primera vez que me queda muy claro qué es la guía docente y para qué sirve. En anteriores talleres que había tenido, no me quedaba claro y nos entramos a veces en discusiones con temas con los que francamente yo no estaba de acuerdo. Y particularmente en esta sesión me llevo la grata sensación de que sí es necesario que el aprendizaje es de ambas partes, porque en un taller, y lo digo así sin más, en el último taller al que yo asistí sobre esto de guías docentes, hubo personas que llegaron a mencionar que el aprendizaje de los alumnos dependía exclusivamente de nosotros como profesores. Y digo, no, y si el alumno no quiere, no hay manera. Y pues hoy queda claro que no es así y qué bueno escucharlo de alguien que se dedica a estudiar estos métodos pedagógicos como ustedes. Y sí, ahora sí fue una buena experiencia para mí este curso. Pues te agradezco las enseñanzas, las paciencias, las retroalimentaciones, también el cómo aterrizar cosas que yo pensaba así como por mi cuenta y ahora lo tengo ya más claro con fundamentos didácticos, teóricos. Muchas gracias, profesor. No, pues un placer el escucharles y la verdad es que es bien nutritivo el que compartan, el pensar soluciones, pues la verdad, yo no estoy aquí para dar soluciones, mucho menos, ¿no? Sino que lo construimos juntos y esa es una premisa muy clara para poder formar nuevos saberes, ¿no? Entonces, eh, pues agradezco mucho su participación. Si no tenemos ese proceso en el que interactuemos, pues poco se puede recuperar de solo un speech, ¿no? Ahí en videollamada. Entonces, muchas gracias por las aportaciones tan atinadas de todos. Profesor menciona el Orsa. Muchas gracias. Buenas noches, profesor Esteban. Muchas gracias también. Buenas noches. No sé si haya una última aportación para poder ir cerrando oficialmente con el taller, curso taller de guía docente. Ok, muy bien, pues bueno, muchísimas gracias a todos y a todas, pues no me queda más que mencionarles y reiterarles
que estoy muy agradecido de poder estar en este espacio en la Universidad de Guanajuato. La verdad es que es una institución a la cual aprecio mucho. Mi estadía por allá seguramente en algún futuro regrese. Eh, Ha sido muy buena. El coincidir con ustedes también siempre me ayuda a crecer en el ámbito profesional. La verdad, muy enriquecedoras las sesiones. Les reitero, nos encontramos en comunicación. Si hay alguna duda posterior a la sesión final, a esta sesión, o incluso después de que terminó el curso, etcétera, y dicen, híjole, le quería preguntar algo a Esteban, adelante, adelante con toda confianza. Coloco el correo institucional de la UG porque es un correo que yo continúo teniendo en mi teléfono celular, y cuando me llega un correo de ahí, pues la verdad es que yo ya identifico que son profesores de la uni. Entonces, para mí es mucho más sencillo atenderlo. No coloco el personal porque ahí me llegan otros temas más de otra índole, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que lo coloco. También pongo mi número de teléfono, es el de WhatsApp, es mi número personal completamente. Entonces, sin ningún problema, si en algún momento necesitan o quisieran alguna orientación o participación o lo que ustedes gusten, pues estoy al pendiente, ¿sale? Créanme que yo vivo para estar en estos espacios. Entonces yo con mucho gusto les atiendo. Pues les deseo muy bonita tarde, noche. Damos por concluidas las sesiones síncronas. Que descansen, sigan teniendo muy buenas vacaciones, disfruten el tiempo con su familia. Quienes están de viaje, pues disfruten su estadía en otros lugares, aprovechen, conozcan, impresionense siempre de cosas nuevas. Que tengan muy bonita noche. Muchas gracias, Esteban. Saludos a todos. Bonitas vacaciones. Saludos. Hasta luego, Esteban. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, que estén bien. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, buenas noches.